sesión de hoy, de programación orientada a objetos, vamos a tratar el tema de polimorfismo. A diferencia de lo que sucedía en la sesión pasada en donde exploramos el tema de interfaces, en el polimorfismo nosotros vamos a tener un conjunto de clases relacionadas por herencia, en donde yo voy a tener la posibilidad de hacer que todos los elementos que tengan conductas y componentes afines los pueda yo reunir, los pueda yo agrupar y reclasificar dentro de una clase que es capaz de englobar a todos los demás elementos. Vamos a imaginar el caso de un videojuego en el cual yo estoy trabajando con distintos elementos, el héroe, los malvados, balas, obstáculos, cualquier cosa que se pinte en la pantalla. Entonces, dentro de estos elementos que se están pintando en pantalla, yo voy a tener un conjunto de elementos en comunes, independientemente de qué elementos se trate, si son elementos fijos o elementos que se están moviendo. En todos estos casos, yo voy a tener un conjunto de operaciones mínimas que me van a permitir desplegarlos o permitir trabajarlos dentro de la aplicación. Sea el caso, por ejemplo, del procedimiento para pintar ese elemento dentro de la pantalla. Yo voy a tener un método que permite que se dibuje el héroe, que se dibuje el enemigo, que se dibuje el elemento que me está atacando, que se dibujen elementos estáticos que permanecen en el mismo escenario en donde se desarrolla todo el juego, forma parte de todo el conjunto y también debe tener un elemento que se llame pinta. Para borrarlo debe ser algo semejante. Yo voy a tener un procedimiento para eliminar el elemento desde pantalla o poder cambiar su situación en la misma con el fin de poder hacer un movimiento y dibujar el siguiente cuadro de animación. Moverlo es algo similar. Yo necesito un elemento, una operación que a mí me permita desplazar el elemento, calcular su nueva posición, su nuevo punto de vista y cómo se va a representar en pantalla en el siguiente cuadro de animación. Bien, si bien todos estos elementos tienen operaciones comunes, lo cierto está en que también todos ellos la realizan de manera completamente diferente. Cambio de ejemplo. Vamos a imaginar que yo quiero diseñar un sistema automático de diseño, mejor conocido como un CAD, y en este CAD yo quiero poner distintos elementos en pantalla. Quiero poner cuadros, círculos, cubos, esferas, lo que gusten y manden. El procedimiento para pintar un cuadrado, un rectángulo, un círculo, es completamente diferente entre cada uno de ellos. Dibujar un triángulo requiere el conocimiento de tres vértices a través de los cuales voy a unir con líneas. El dibujo de un círculo no requiere ningún vértice, de hecho solamente requiero de una coordenada que va al centro y a partir de ahí dibujo absolutamente todo lo demás. La operación pinta para este CAD que nosotros podríamos pensar es la misma, abstractamente estamos hablando de la misma operación, pintarse en la pantalla, pero no podemos proveer de un método claro de cómo se debe ejecutar, porque en realidad eso depende de la instrumentación misma. Ahora, podríamos pensar que a lo mejor entonces la solución podría ser una interfaz como la que se vio en la sesión pasada, en donde yo defino que la interfaz tiene que ser pinta, mueve, etc. Sin embargo, el tema está en que si yo quiero dibujar, si yo tengo un CAD, si yo tengo un videojuego, quiero que todos estos elementos al final de cuentas se van a manejar de la misma manera. Los voy a meter en un for, ese for o un while o alguna estructura de repetición semejante, y lo que voy a hacer es que voy a tomar el primer elemento y le voy a decir píntate, tomo el segundo elemento, píntate, el tercer elemento, píntate, y así me lo voy a llevar para todos y cada uno de ellos independientemente de cuál sea su manera concreta de pintarse. Cuando yo estoy diseñando el nuevo cuadro de animación, tomo cada uno de los elementos, le pido a todos los que conforman mi cuadro de animación que se pinten, independientemente de cómo lo hagan entre sí, y una vez que lo hagan, probablemente calcule, lo deje ahí en la pantalla un momentito, y luego calculo la siguiente cuadro de animación pidiéndole a todo lo que se tenga que mover que se mueva. Y luego borro la pantalla y vuelvo a empezar otra vez. Esto me da
la necesidad de que yo, pues lo que quisiera en realidad es que no importa si es un héroe, un villano, un triángulo, un círculo, un cuadrado, un rectángulo, lo que sea, yo quisiera meterlos en un arreglo y este arreglo hacerlo iterar desde que i vale 0 hasta el número total de elementos que se vayan a desplegar en pantalla. Dile al elemento iésimo que se pinte y no me importa cómo le haga el elemento para poderse pintar. Evidentemente, esto es un concepto diferente del de interfaz. En la interfaz yo sé que tengo que instrumentar una operación que tiene la necesidad de mostrarse en pantalla. Tengo una operación que necesita instrumentarse para poder darlo por bueno. Sin embargo, las clases que instrumenten esta interfaz no tienen que tener una relación entre sí necesariamente. Por lo tanto, en la relación polimórfica sí vamos a tener una relación entre ellas, porque a lo mejor sí están heredando determinados atributos o determinadas conductas desde la clase base. La clase base determina cosas que pueden instrumentarse en la clase base y cosas que no pueden instrumentarse en la clase base y que necesariamente tienen que instrumentarse en las clases herederas. Por lo tanto, también tenemos otro aspecto, y es que el polimorfismo me exige que los métodos se llamen idénticos, muy semejante a lo que pasaría en la interfaz, pero aquí el tema está en que yo estos métodos los puedo invocar desde un arreglo de elementos pertenecientes a la clase base. Si yo tengo un círculo, un cuadrado y un rectángulo, todos estos yo los puedo abstraer como pues son formas. ¿Qué forma tiene una forma? Pues quién sabe, depende de la instrumentación concreta de la forma, pero pues un cuadrado, un círculo, un rectángulo, todos ellos son formas y los puedo meter dentro de una clase más genérica, más abstracta que se llame forma. Y luego puedo crear un arreglo de formas y a cada una de las formas pedirle que se pinte en pantalla, que calcule su área, que rote dentro de la pantalla en un esquema tridimensional. Entonces, cada una de las figuras concretas lo hace de manera diferente. Calcular el área es muy diferente y depende específicamente del objeto que yo tenga. Sin embargo, si yo meto todos estos elementos dentro de mi arreglo de objetos de tipo forma, entonces yo puedo manipularlos como si se tratase exactamente de lo mismo. Y a final de cuentas es lo que me interesa. Porque en un videojuego igual se crean balas, bombas, amigos, enemigos, con singular alegría, y no voy a tener un foro especial para desde que vale 1 hasta el número de balas en la pantalla es esto. No, yo lo que necesito simplemente es agarro, los agrupo y que la maquinaria del juego, el engine del juego, el motor del juego haga su trabajo sin importar de qué elemento gráfico estoy yo trabajando y platicando. Así que para ello lo que vamos a hacer hoy es vamos a instrumentar un pequeñísimo AutoCAD, tal vez podríamos decir que sería mejor un PowerPoint, pues no sé, un elemento que me permite dibujar en una ventanita cuadros y rectángulos y círculos, y sobre ello ver cómo lo instrumentamos. Así que permítanme mostrarles el sistema funcionando y en un momento comenzamos a programarlo. Esta es nuestra ventana estándar de trabajo, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de esta ventana voy a hacer clic, hago clic por ejemplo en este punto, y mientras yo presione va a aparecer ese circulito. Acá a la derecha podemos observar que aparece la coordenada en X y la coordenada en Y, en donde he hecho el circulito, y me aparece un contadorcito del número de veces que yo he hecho clic. Ahí dice, bueno, dice cota, pero debe ser conta 1. Ok. Después voy a hacer otro clic por acá y aparece este cuadradito. Voy a hacer clic aquí, clic, 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 clic. Llevo 8, 9 y 10. Y cuando termino de haber pintado estas 10 figuritas, entonces me aparece aquí un listado de los distintos elementos que yo fui haciendo. Círculo, rectángulo, círculo, rectángulo, círculo, rectángulo. Entonces, dentro de mi ventana voy a colocar distintos elementos, hasta 10 elementos, y centrados en el punto en donde yo haga clic. Y una vez que yo haga clic en cada uno de ellos, entonces
los va a ir almacenando dentro de un arreglo, estos 10 elementos, para al final, cuando el programa llegue al número 10, en ese momento informarme de qué tipo es cada uno de los elementos que yo fui capturando. Obviamente pues lo correcto sería poner aquí un menú con botones para poder elegir la forma y todo ese rollo, pero esos son detalles menores. Ahora, ciertamente la manera correcta de programar esto es a través de programación orientada a eventos, pero como no tenemos el tiempo ya para poder hacerlo, vamos a hacerlo con este enfoque raro. Necesitamos un par de trucos curiosos para poder hacer la gestión de la ventana para que haga exactamente lo que estoy mostrando, pero bueno, finalmente la idea no es mostrar el manejo de las ventanas, sino el manejo del polimorfismo dentro de esta aplicación. Bien, vamos a cerrar nuestro Apache NetBeans y vamos a abrir la versión que nosotros estamos gestionando, que es esta que está aquí. Entonces, para empezar vamos a crear el proyecto. Y este proyecto va a ser el proyecto de tipo Java, que vamos a llamar forma. Ahí está. Forma 1. Y finalizar. Hecho. Entonces, aquí en el proyecto forma 1, bueno, ya no quedó correctamente. Esta no se puede llamar forma. Este va a ser mi programa principal. Entonces, aquí vamos a cambiarle el nombre para que como programa principal quede como mi CAD. Así. Refactorizar. Listo. Ya le cambié el nombre a la clase y le cambió el nombre al archivito para que esto sea consistente dentro del package de la forma 1. Y aquí adentro es donde vamos a ir metiendo las distintas cosas. Voy a ir construyéndolo poquito a poquito para que se vaya entendiendo todo el código y entonces empezamos poniendo por supuesto el lienzo. Y aquí, si recordamos, el lienzo se invoca como lienzo std, punto, y lo primero que hago es poner la escala en la que voy a trabajar. Pon escala 0,100, ahí está, para que se pinte un lienzo muy bonito de 100 elementos. Aquí, claro, no conoce al lienzo, así que aquí en las librerías necesito añadir el ya y le digo que proviene del EPRLib. ¿Ok? Aún se queja, pero esta vez lo arreglamos fácil porque dice que debemos crear, a ver, acá me falta el import, edu.epernero.util.lienzo std. Ahí está. Y con eso ya lo conoció. Y una vez que pinto yo el cuadrito, entonces pinto lienzo std punto muestra, y no es muestra, es mostrar. Y ahí está. Lo añadí en un lugar equivocado, una disculpa. Esto es en forma, aquí está. Y aquí en libreries, y entonces le doy botón derecho, añadir el jar, eprlib, abrir, y ahora sí, listo. ¿Vale? Entonces le damos aquí play. Y ya tenemos la ventanita. Esto es lo primero que vamos a hacer. Para poder manejar este asunto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a preguntar en dónde se encuentra el ratón. Antes de añadir toda la lógica del polimorfismo, quisiera primero hacer esta parte de la gestión del ratón.
y lo voy a hacer de la siguiente manera. El lienzo tiene una funcioncita que me permite a mí averiguar si el ratón está presionado o no lo está. Entonces aquí lo voy a meter dentro de un do while, así, y acá vamos a poner mientras, y ahorita vemos que le ponemos en el mientras. Es más, ahorita lo vamos a hacer como true, que lo ejecute siempre. Ahí está. Entonces, yo tengo, decía yo, un método que se llama es ratón presionado. Entonces aquí puedo preguntar si el lienzo std punto me informa que el ratón está presionado, así, entonces puedo hacer un conjunto de preguntas. Por ejemplo, aquí le voy a poner un par de llaves. Ahí está el par de llaves. Y puedo decir, voy a declarar aquí dos variables, integer x y y, de esta manera, para almacenar los valores de las variables. Pero ahorita estoy recordando que el lienzo no entrega coordenadas enteras. Este es un lienzo raro que me permite tener coordenadas de tipo double para que yo pueda tener una escala de 0 a 1 inclusive y graficar con los valores entre 0 y 1 de tipo double. Entonces, si esto es así, yo le puedo preguntar a x, al lienzo, std, punto, por la coordenada del ratón en x, y lo mismo para y, lienzo std, punto, ratón y, de esta manera, listo. Y una vez que yo sé que eso está pasando, entonces ya le pongo un std, ahí está, y digo que x es igual a lo que traiga x. Una vez que yo tenga la x, puedo preguntar por la y, de esta manera. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí está mi pantalla y entonces cuando yo haga clic, puedo ver que me muestra el lugar donde dice x, donde hice clic en función de coordenadas x y y. Ahí está y ahí está. El tema está, voy a cerrarla. El tema está en que, como podemos observar, me manda muchas veces la coordenada. Y esto es porque esto está corriendo sin parar. Y entonces, como le puse un while, no tiene manera de detenerse. Yo presiono, soy un humano demasiado lento. Y entonces, varias veces ejecuta el ciclo mientras el ratón está presionado. Razón por la cual yo lo que necesito es una forma de que solamente pase por aquí la primera vez. Una vez que yo ya haya pasado y haya pintado y haya tomado las coordenadas, no debe de volver a pasar. Razón por la cual yo lo que voy a hacer es que voy a crear acá una variable que me va a ayudar a abanderar precisamente que yo ya pasé por ese código cuando el botón fue presionado la primera vez. Así que vamos a crear la variable que se llama expresionado y la vamos a hacer igual a inicialmente pues no está presionado, ¿sale? Entonces aquí vamos a decir, si el ratón está presionado y previamente no ha sido presionado, así, vas a ejecutar esto. Ejecutas obtener la coordenada en x, la coordenada en y del ratón, la pintamos en pantalla. Y una vez que hayas hecho eso, entonces procedemos a continuar con el programa. Pero aquí hay que decir que es presionado es igual con true, de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya detecté que fue presionado, la banderita esta indica que ya fue presionado. La siguiente vez que yo pase, tengo que lo que va a pasar es que como esto ya está en verdadero, significa que esto ya fue presionado al menos una vez y por lo tanto ya no va a entrar. El tema está en que como no entra aquí en el else, pues lo lógico sería pensar que yo debo de poner que es presionado es igual a false para que ya vuelva a entrar. Pero el asunto no es así, porque yo voy a entrar, voy a detectar que se trata de las coordenadas y voy a decir ya está presionado en este momento. Una segunda vez va a entrar, va a detectar que ya no está presionado y dice, ok, sigue presionado, pero ya pasé por aquí una vez. Entonces agarra, se sale,
pone esta bandera, pero resulta que yo todavía soy muy lento, de tal manera que aún logra detectar que yo estoy presionando. Entonces no le voy a dar tiempo de que reaccione, observemos, y todavía me va a mandar muchas veces la coordenada. Entonces claramente esta no es la opción, sino que aquí tengo que preguntar además si el lienzo ya dejó de ser presionado. Si el lienzo ya dejó de ser presionado, es decir, si no está presionado, hasta entonces digo que efectivamente ya no está presionado. De esta manera voy a funcionar, voy a lograr que la banderita solamente, la banderita va a tener true siempre que esté presionado, y mientras no lo deje de presionar, no va a pasar por aquí. En el momento en que suelte el ratoncito, entonces sí ya bandera, ¿sabes qué? Ya lo soltó, y en ese momento se sale y ya va a funcionar, y lo va a hacer una sola vez. Vamos a ver. Lo traigo para acá, hago clic, y vemos que efectivamente, ahora sí, solamente lo está haciendo una sola vez. Bien, ya logramos cometido. Entonces lo que voy a hacer de entrada, ya tengo la estructura para poder ir metiendo aquí mi código. Es evidente que lo que yo quiera hacer, cada vez que yo presione tengo que ir pintando las formas, y lo voy a hacer en este punto. Aquí se pintan las formas. Ahora sí, comencemos a trabajar con las clases para poder hacer este mecanismo de polimorfismo. Yo lo que voy a hacer en este programa es que voy a crear tres clases. Una forma, que va a ser una clase abstracta que va a englobar las partes más esenciales de esto, y dos clases para manejar los círculos y los cuadrados rellenos. Entonces, vamos creando inicialmente la clase más genérica, la clase forma, que es de donde van a heredar las otras dos. Para ello, entonces, nos venimos acá al código fuente y creamos una nueva clase que vamos a llamar la clase forma. Así. Listo. Esta clase forma va a ser una clase que me debe permitir de manera abstracta gestionar las cosas que yo tengo en mis hijos. Y la quiero como polimorfismo porque sí quiero que tengan un par de cosas en común todos los elementos, y que los hereden y que ya no tengan que estar preocupándome por ellos. Por ejemplo, todos los elementos saben cuál es su coordenada X y Y. Independientemente de la forma, todos tienen una coordenada X y Y, que a lo mejor es el centro o la esquina superior izquierda, la superior derecha, no importa. Todos tienen al menos una coordenada de posición, que es la coordenada XY. Por lo tanto, acá vamos a declarar la coordenada en X y la coordenada en Y de esta manera, de manera que le pertenezca a absolutamente todos los elementos de la clase. Ahora, dado que se trata de una particularidad propia de mis hijos, los voy a hacer protegidos. Estrictamente hablando, bueno, aquí habría que darle sus setters y sus getters, pero bueno, como estoy pensando en una arquitectura de tipo polimórfica y con herederos, de momento los vamos a dejar así. Vamos a crear entonces mis constructores. Yo necesito al menos dos constructores. Un constructor vacío, porque necesito ponerlo vacío sí o sí. Y un constructor, dado que yo voy a tener la ventana, voy a hacer clic, y en ese lugar donde haga clic es donde quiero que se pinte la forma con estas coordenadas que yo estoy obteniendo. Entonces, pues evidentemente necesito un constructor que me permita a mí declarar un objeto de tipo forma en esas coordenadas en particular. Entonces necesitamos dos constructores, uno vacío y uno recibiendo las coordenadas X y Y. El vacío pues va a ser simple, es una forma, y la forma no recibe nada, llave, y entonces aquí lo que tengo que hacer es asignar coordenadas por default que deberían de ser 0, 0, pero yo ya sé, como lo tengo que hacer aquí y lo tengo que hacer en el constructor con argumentos, creo que es mucho mejor que de una vez piense en hacer una función, un método público que no regrese nada, que se llame asigna, y que aquí lo que va a hacer, es que va a recibir un double que llamamos X, un double que llamamos Y,
y que va a recibir los valores de X y Y se los asigna a CX y CY. De esta manera. Entonces, lo que yo recibo en los argumentos se lo paso a las variables de la clase, que son estas dos que tengo acá. Por lo tanto, el constructor vacío va a quedar como asigna el valor de 0,0 para que cuando yo lo cree vacío, lo que va a hacer es que va a tomar los valores 0, 0 y eso es lo que va a asignar en las variables miembro del objeto. Así, bien. El otro constructor que yo necesito es un public, la forma, recibiendo precisamente estos dos argumentos. De esta manera, y entonces voy a mandar llamar a la asigna, enviándole el valor de X y el valor de Y para que el objeto quede asignado en esas coordenadas. ¿Cómo lo debo de crear? Bueno, pues yo lo debo de crear o yo lo voy a usar allá en el programa principal diciendo cuando hagas clic, crea un objeto de forma, pero que va a ser double, perdón, que va a recibir X, que va a recibir Y con estas coordenadas de aquí y de esa manera quedan asignados y ya la figura queda en ese lugar en particular donde yo lo necesito. Ok. Parece que hasta aquí esto no está funcionando. El tema está en el siguiente método, que es el método de pintado, que es el que voy a hacer abstracto y que voy a hacer que ese quede delegado en las clases herederas. Entonces aquí voy a poner un public void pinta, no necesita argumentos, punto y coma. El tema está en que yo quiero que esta clase, este método, sea ejecutado por mis hijas. Y no quiero hacerlo yo, no puedo hacerlo yo, porque yo soy una forma abstracta. Yo no tengo la más remota idea de cómo se debe de pintar una forma cuando aquí me hagan clic. Esto es algo que depende exclusivamente de las clases que van a trabajar con esto. Por esa razón, de entrada, este método lo volvemos abstracto, de esta manera. Ahora, si este es un método abstracto, la clase forma ya se está quejando amargamente y dice: la forma no es abstracta y por lo tanto no puede sobrecargar el método pinta dentro de esta clase. Así que la forma de arreglarlo es decir, sabes que esta es una clase que contiene métodos abstractos y le pongo el adornito que diga, ¿sabes qué? Es un método, de manera pública, esta clase es abstracta, contiene métodos abstractos y están siendo proporcionados aquí, en esta línea. Una vez que yo he declarado esta clase, yo no puedo en mi programa principal decir algo como, a ver, declara una forma que se llame f, va a ser una nueva forma. Sabemos que una clase abstracta, como es abstracta, como es una idea de algo que se debe de instrumentar, no puede ser instanciada. Tiene un método que no proporciona cómo se ejecuta y por lo tanto, si tiene ese método en donde es imposible saber cómo se ejecuta, pues en realidad no puede ser instanciado de esta manera concreta. Lo que sí puedo hacer es decir, ¿sabes qué? Voy a declarar un arreglo de formas de 10 elementos. ¿Qué formas van a ser esas? Pues la verdad no lo sé. Porque aquí lo único que estoy declarando es el espacio para 10 elementos de tipo forma. No estoy declarando 10 instancias de objetos de forma. Eso lo tengo que ir creando una vez que se vayan creando una por una acá, en este punto. ¿Vale? Entonces, hasta aquí lo que estoy haciendo simplemente es declarar el arreglo en donde voy a almacenar todas las formas abstractas. Y luego necesito hacerlos concretos a través de las clases especializadas. Así que vamos a crear la primera de las clases especializadas. Vamos a crear una nueva clase Java. Y esta clase Java la vamos a llamar círculo. Listo. Esta clase círculo, por supuesto, no va a ser independiente del mundo, sino que va a heredar desde la clase forma. De esta manera. Y por supuesto,
como estoy heredando de la clase forma y la clase forma tiene el método abstracto pinta, estoy obligado a instrumentar aquí el método pinta. Así, obligado, porque de lo contrario no me lo va a permitir. Si no lo instrumento, entonces tengo que declarar la clase como abstracta para que entonces se pueda heredar hacia mi hija la obligación de instrumentar ese método. Y obviamente si lo heredara hacia la hija, entonces no podría crear objetos de tipo círculo. Pero en este caso sí quiero crearlo. Así que me voy a traer desde acá el prototipo y lo pongo acá. Listo. Y esta vez sí voy a proporcionar. Entonces, aquí no es abstracto, sino que ya es la instrumentación y podemos ver que ya desapareció el mensaje de error. Ahora lo único que hay que hacer es, de manera efectiva, proveer del método que me permite a mí pintar el círculo. Eso lo hago. Esta no es la manera más correcta de hacerlo. Lo correcto sería que yo recibiera un argumento con el lienzo para que si yo pudiera pintar en distintos lienzos o en distintas secciones de pantalla. Pero bueno, como es un ejemplo meramente ilustrativo, lo voy a hacer así. Esta clase tiene un círculo. Vamos a tomar este. Y observamos que tiene tres argumentos. El primero es la coordenada en X, la coordenada en Y del radio y el tamaño del radio que voy a pintar. Para este caso le voy a poner un valor fijo de 10. De tal manera que todos los circulitos tengan 10 unidades como radio y a partir de ahí se pinta. Ya que tengo esto, no necesito hacer realmente nada más. Mi clase padre me provee de los atributos de coordenada X, de la coordenada Y, me provee del atributo del constructor, de tal manera que yo pueda construir el objeto asignándole los valores. Y por lo tanto, lo único en lo que yo me diferencio es en el método pinta, que eso sí es muy mío. Debo de hacer, evidentemente, lo mismo para la siguiente clase, que va a ser la clase rectángulo. Ahí está, donde este método sí lo voy a proporcionar. Ahí está. Pero aquí tengo que decir que hereda desde la clase form, de esta manera. Y entonces aquí es lo mismo. Lienzo estándar punto, pintamos un rectángulo lleno, el cual me pide la coordenada en X del centro del rectángulo, la coordenada Y del centro del rectángulo, la mitad del ancho y la mitad del alto. Por lo tanto, podemos decir que X y Y es correcto, y aquí en las coordenadas pues le ponemos 10 y 10, total. Solamente es demostrativo. De esta manera, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo una clase forma que provee de la coordenada en X y valor Y, las variables para almacenar las coordenadas, y me exige a todas las clases herederas que instrumenten el método pinta. Tengo dos clases, la clase rectángulo, la clase círculo, cada una de ellas instrumentando de manera clara cómo se debe pintar cada uno de los elementos. El rectángulo dice que debe pintar un rectángulo y el círculo dice que debe pintar un círculo. Es lo que deben de hacer, ¿sale? Y por lo tanto, ya que tengo todo esto, ahora sí, en la clase principal, que es esta, puedo comenzar a trabajar. Voy a poner aquí un contador que arranca en 0 y luego voy a decir aquí lo siguiente. Si el contador, lo que va a pasar es que voy a crear un elemento, primero un círculo y luego un cuadrado, y en cuanto cree la formita, la voy a agregar aquí al arreglo de formas, ¿sale? Y entonces, una vez que yo voy arreglando, metiéndolo en el arreglo de formas, y yo ya los voy a tener ahí todos almacenados, y cuando llegue a 10, el programa finaliza y va a pintar de qué tipo es cada uno de los elementos que yo fui almacenando. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es preguntar, a ver, si el contador es menor que 10, significa que debo de insertar alguna de las formitas que estoy platicando. Para decidir si es el círculo o es el cuadrado, no me voy a hacer más pelotas y lo único que voy a hacer es preguntar por el módulo del iConta.
por cientitos 2, y si el módulo es igual con 0, entonces pinto una de las figuras, perdón, solicito memoria para una de las figuras y hago esto. En el iconta voy a meter, fíjense nada más, un nuevo círculo de esta manera. Aquí puedo crearlo directamente mandándole el valor de X y el valor de Y, de esta manera. ¿Sí? No. Vamos a crearlo así entonces. Y ahorita vemos. Es cierto, porque no proporcioné el constructor específico. No se llama AR, se llama F. La costumbre de pensar en los arreglos. Vamos a ponerle como arreglo. Si no me voy a estar equivocando cada rato. Entonces, si una vez que le he asignado el círculo, acá voy a crear otro. Que va a ser un rectángulo. De esta forma. Y ya está. Me marca también que no puede encontrar, ¿no se llama rectángulo? No se llama rectángulo, ok, entonces me equivoqué aquí. Vamos a ponerle una refactorización para que se llame rectángulo. Rectángulo, refactoriza, listo. Y por lo tanto acá, ahora sí ya se llama rectángulo, perfecto, y ya quedó. Entonces, si el contador es menor que 10, lo que tengo que hacer es crear un círculo o un rectángulo. Y una vez que lo he creado, le vamos a asignar valores a ese elemento. Arreglo, corchetitos, y conta, punto, asigna, y le mandamos X y le mandamos Y. Y de esa manera, la forma que acabo de crear, le asigno sus respectivas coordenadas. Y ya que hice eso, pues ya entrados en tema, le digo aquí al arreglo y conta que se pinte. Punto pinta. De esta forma. Fíjense nada más qué cosa acabo de hacer. Yo estoy creando un círculo y lo asigno al arreglo. O puedo crear un rectángulo y igual lo asigno al arreglo. Una vez que yo los he asignado, yo aquí pues tengo un círculo o tengo un rectángulo. ¿Cuál tengo? Pues depende de lo que haya yo asignado. En cualquiera de los casos, asigna es mandado llamar y este es un elemento de la clase forma. Aquí pues no habría mayor problema, ¿verdad? Una forma tiene efectivamente acceso a su método de asigna. Pero la forma que dijimos que el método pinta era abstracto y que no proveía método, aquí lo estamos mandando llamar y vemos que no nos marca error. Y no nos marca error porque aquí lo que va a suceder es lo siguiente. El programa va a preguntar, ok, ¿de qué tipo es el elemento almacenado? Pues la primera vez es un círculo. Perfecto. Entonces pregúntale a la clase círculo si tiene un método pinta. Y si tiene un método pinta, entonces invócalo y ejecútalo. La segunda vez que entre, ahora va a crear un rectángulo, ¿vale? Y como crea un rectángulo, asigna sus coordenadas y luego intenta pintarlo. Para pintarlo, está almacenado aquí en el arreglo polimórfico. Le pregunta al elemento, ¿tú de qué tipo eres? No, pues yo soy un rectángulo. Perfecto, entonces tú píntate como rectángulo. Y entonces aquí en el arreglo yo ya no tengo que preocuparme por qué tengo almacenado. Yo lo manejo de manera indistinta y puedo generar mis algoritmos diciendo píntate todos los elementos que tenga en pantalla, bórrate todos los elementos que tenga en pantalla, asigna todos los elementos que tenga en pantalla. ¿Cómo lo hacen de manera particular? No lo sé, ese es el problema de ellos, no es mío. Porque yo ya lo almacené y ya lo manejo de manera completamente genérica. Una vez que yo he creado el elemento, lo incremento, mi contadorcito, y finalmente, bueno, al final de todo esto, ya lo que tengo que hacer aquí abajo es preguntarle de qué tipo es. Voy a mostrar ahorita en este momento, antes de continuar. No, de una vez. Aquí vamos a poner, si el iconta, no necesito eso. Desde que ij es igual con 0 y mientras j
sea menor que 10, j más, ahí está, y luego aquí nada más pongo, le voy a preguntar a la clase el arreglo en j. Para cada uno de los elementos le voy a preguntar a qué clase pertenece, con getClass, así, para que cada uno de estos elementos vaya diciendo, levantando la mano y diciendo, bueno, yo soy un rectángulo, yo soy un cuadrado, yo soy un triángulo, yo soy lo que sea, que no alcanza la sentencia. Sí, claro, no lo alcanza porque lo tengo con un true, entonces aquí es momento de decir, ejecútalo, pero solo mientras el iconta sea menor que 10. Cuando sea menor que 10, te sales y entonces procedemos a pintar con este for de qué clase es cada uno de los elementos almacenados dentro del arreglo de formas abstractas. Voy a ejecutarlo, digo, ya lo vimos, pero déjenme ejecutarlo solamente para que veamos que efectivamente esto funciona. Le doy clic, clic, ya está funcionando. Son 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí ya salió, ajá. Pero me está faltando la ventanita para mostrar la salida, la cual se encuentra... Bien, vamos a ver cómo funciona. Entonces aquí tenemos clic. Podemos ver que aquí me está poniendo XY para esta coordenada. Segundo es un cuadradito, círculo, cuadrado, círculo, cuadrado. Van 6, 7, 8, 9, 10. Y una vez que termina me dice, en el arreglo, esta salida corresponde a este for, y está diciendo, el primer elemento es un círculo, el segundo elemento es un rectángulo, el tercer elemento es un círculo, el cuarto elemento es un rectángulo, y así se la lleva para todos y cada uno de ellos, de cada uno de los elementos. Entonces, de esta manera, así como sabe que aquí el elemento yésimo pertenece a esta clase, de la misma manera, cuando es invocado en este punto, sabe a qué clase es a la que pertenece. Voy a poner un punto de ruptura aquí, ahí está. Vamos a detener esto y esta vez vamos a ejecutarlo paso a pasito. Le doy F7. Listo. Y luego le doy F5. Ya tengo acá esto. Y le voy a hacer el primer clic aquí. Cuando llego a este punto, acabo de asignar el primer círculo. De tal manera que cuando intenta invocar este pinta y yo le doy F7, va a averiguar, a ver, de qué tipo es el elemento que tengo en el arreglo. Aquí podemos observar que dice que el elemento en 0 es un de tipo círculo, ¿sale? Y que tiene los siguientes elementos heredados, tiene su X, su Y en estas coordenadas. Entonces, cuando yo le doy F7 y invoque pintar, dado que está registrado que es un círculo, F7, se va a la clase círculo, pinta un círculo, ya está, y procede a ejecutarlo y a mostrármelo a mí en la pantalla. Ahí está el círculo que acaba de pintar. Le doy F5, continúa ejecutándose, y ahora le voy a dar clic aquí. Cuando yo le hice clic aquí, y como ya había incrementado el contador aquí me hizo que generara un rectangulito. Entonces este rectangulito yo lo tengo registrado en mi arreglo, aquí está, como el elemento 1 y tiene un rectángulo. Todos los demás elementos tienen nulo porque no he pedido memoria para esos elementos. Entonces el segundo elemento es un rectángulo. Cuando se va a ejecutar esta invocación, pregunta, ¿de qué tipo es el elemento que tengo almacenado en esta posición? No, pues se trata de un rectángulo. Ok, perfecto. Entonces mando a llamar a rectángulo.pinta. Le voy a dar F7 para que veamos. Y efectivamente, manda a llamar a rectángulo.pinta y ejecuta el método para pintar un rectángulo lleno. Y es exactamente lo que hace en este punto. De esa manera, para cada uno de los elementos que yo vaya teniendo,
Conforme los vaya yo presionando, aquí se va determinando en el momento de la ejecución, hasta el momento en que se ejecuta, sabe realmente qué es lo que tiene almacenado, cuál es la clase que tiene realmente almacenada, y por lo tanto sobre eso puede hacer la invocación correcta hacia la clase que tiene el manejo de la funcionalidad que a mí me interesa. En resumen, el polimorfismo se trata de tener varias clases que que se heredan desde un mismo lugar común, que tienen operaciones que son comunes a las mismas, que tienen el mismo nombre, que tienen el mismo prototipo, que de manera abstracta realizan la misma acción, pero de manera concreta se ejecutan de manera muy diferente. A mí me permite generar clases abstractas que me permiten gestionar las cosas sin interesarme en los detalles, sino solamente en aquello que es genérico. En este caso, pintar cosas en la pantalla y asignarles determinados valores. Dado que es una relación de herencia, yo puedo tener en mi clase base un conjunto de características comunes que heredo hacia todas y cada una de las instancias y que por lo tanto me permiten a mí gestionar de manera rápida la inclusión de nuevos elementos dentro del sistema, porque solamente se trata de ampliar, de especializar las clases herederas. Este es en general el concepto de polimorfismo. Es útil cuando se maneja de manera correcta en los sistemas que resulten adecuados. Hasta la próxima.